Estamos con Ignacio González Preto. Nacho, ¿cómo andás? Hola Sergio, buenas tardes. Bueno, es un tema que teníamos pendiente, sí, que ha llegado el momento de conversarlo en profundidad. Sí, porque evidentemente en la zona norte de nuestro país está ocurriendo tal vez uno de los delitos de la modalidad más violenta, porque atenta contra la vida de una persona. Hoy vamos a contar el caso de Fernando Francovich. Él fue víctima de lo que comúnmente se conoce como la piratería del asfalto. Fue víctima de unos criminales y que no solamente le está pasando a él, sino que se está extendiendo, a toda la zona norte de la República Argentina. Sí, y vamos a discutir un poco cómo se cumple la ley en esas provincias, lo que significan el traslado de mercadería interprovincial, cómo funciona la policía, cómo funcionan las fuerzas de seguridad, cómo funciona fundamentalmente los peritajes, los tiempos judiciales y, como bien decía Sergio, la piratería del asfalto. Es difícil imaginar un grupo de delincuentes activos en el medio de rutas provinciales y nacionales atacando camiones, a veces para quedarse con el vehículo, otras veces para apoderarse de la carga y otras veces para tener en su poder las recaudaciones. Pero en el medio de todo esto son relatos que se van repitiendo, pero el caso de Fernando es un caso paradigmático y hubo un ataque concreto de este grupo sobre el camión que terminaron con la vida de Fernando. Sí, y además, como comúnmente ocurre, obviamente el eslabón más débil, se podría decir. Fernando era un laburante, transportista, camionero, y claro, los delincuentes no tienen reparos a la hora de decir vamos por él o vamos por la mercancía, y ir por la mercancía lleva en algunos casos a matar, y lamentablemente no hay límite, y tampoco, por lo que estamos viendo, hay prevención, ¿no? Que es lo que un poco lo vamos a hablar acá con Nacho. Sí, es una historia que se desarrolló entre el 19 y el 23 de marzo del 2023 y todavía no tiene justicia. Es decir, la familia sigue esperando la justicia, y si no hubiera existido la intervención de uno de los protagonistas que tenemos hoy aquí, esta causa no se hubiera resuelto. Nos acompaña Mónica, la mamá de Fernando Francovich, y también el licenciado Daniel Salcedo, criminalista que se encargó de investigar la causa y resolverla, porque si no hubiera intervenido el licenciado Salcedo, esta causa no se hubiera resuelto, si dependía de la justicia y de la policía del Chaco. Mónica, la primera pregunta tiene que ver con el hecho. ¿Qué le pasó a Fernando? Muchos no conocen su caso. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, primero, buenas noches y muchas gracias por el espacio y por el darme la oportunidad de poder hablar del caso de mi hijo, Fernando Francovich. Y bueno, Fernando es un camionero del norte de Santa Fe, nosotros somos de Villa Ocampo, Santa Fe. Él estaba haciendo un viaje más de los que acostumbraba a hacer en el norte, pero bueno, esta vez fue interceptado en la ruta nacional número 16, a la altura de Aviateray, Chaco, Concepción del Bermejo. Es interceptado por una banda de delincuentes que venía accionando en la zona, en una zona totalmente liberada, donde terminan acribillándolo a Fernando y falleciendo al poco tiempo. Yo siempre dije que esta banda, que no está solamente integrada por 4 personas que están detenidas, sino es mucho más grande y que actuó con total impunidad gracias a cómo se manejaba el gobierno que estaba en esa oportunidad en el Chaco, que estamos hablando lamentablemente de Coqui Capitanich. Sí, nada más ni nada menos que el hombre poderoso de la provincia. Ahora vamos a ir repasando, hay un video que es el video más importante de la investigación. Es un video, Sergio, ¿te acordás que sí, nosotros lo hemos mostrado oportunamente en distintos noticieros? Es un video que tiene muchísimas visualizaciones a través de las redes sociales. Después lo vamos a conversar con el licenciado Salcedo, donde se ve claramente cuál es el modus operandi. A ver, para que ustedes se imaginen esta situación, miren cómo se da la secuencia, ¿no? Esto está grabado por una persona que viene circulando por la ruta, donde se ve claramente cómo los delincuentes persiguen al camión con un vehículo de gran porte como una camioneta, balean a Fernando
Él alcanza a manejar varios kilómetros, desciende con el camión de la ruta, busca un punto. Miren, ahí está la camioneta de los atacantes, la camioneta blanca. Fernando alcanza a maniobrar, ingresa en una estación de servicio y en otro video se ve claramente cómo Fernando intenta bajar del camión ya malherido y la banda se va. Miren, ahí vamos a ver el video cuando se va. Después vamos a hablar de los aspectos técnicos que tiene esto con Daniel Salcedo. Pero fíjense, primero vimos la imagen del camión desplegado en la ruta, luego la maniobra evasiva que hace Fernando y después hay un segundo video que lo vamos a ver ahora, que es cuando el camión entra en la estación de servicio. Fernando alcanza a abrir la puerta del camión y lo asisten un grupo de personas que están en el lugar. Miren esto. Ahí está. Es tremenda la imagen, realmente es una imagen muy fuerte, terrible, y además es una imagen clave porque es la imagen que define el punto final de esta historia, ¿no? Y también se ve cómo los atacantes se escapan del lugar en la camioneta en la cual venían generando la persecución. A ver, más que persecución, Sergio, era una especie de cacería. Sí, era una cacería. Era una cacería, es decir, la cacería sobre el chofer, sobre el camión, y vaya a saber uno qué sospecha tenían de qué había dentro del camión. Si el camión tenía mercadería, si llevaba una recaudación. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál era el objetivo o qué es justamente lo que ellos querían? Pero la imagen es realmente terrible y pocas veces vista. Sí, es uno de los delitos más graves, ¿no? en vivo, que quedó registrado. Mónica, ¿alguna vez Fernando te había dicho que tenía miedo por una situación así? ¿Le había pasado? No. En algunas situaciones, cuando hacen la autopista Rosario-Buenos Aires, sí, como que lo cascoteaban y esas cosas, pero que es como lamentablemente común pasar por esas situaciones. Pero algo semejante a cómo actuaron, a cómo se ensañaron con Fernando esta vez, o sea, no hay registro, creo, ni siquiera en el interior del Chaco que hayan actuado con semejante hazaña, porque, o sea, es como que fueron hasta la YPF o hasta esa estación de servicio donde Fernando, con lo poco que le quedaba, alcanza a llegar impecablemente, una maniobra impecable, prácticamente actuando como un héroe, sin lastimar a nadie, con lo poco que le quedaba, con la poca fuerza que le quedaba, y así toda esta gente lo sigue hasta el lugar, subiendo incluso hasta el estribo, hasta el camión a buscar, no sabemos hasta el momento qué, si a buscar un arma, porque se sospecha que también la policía del Chaco podía estar involucrada, porque el hijo de una de las personas que está detenido es policía en Aviateray Chaco. Yo pedí insistentemente que por favor periten el arma de este policía de apellido Cárdenas, hijo de Celestino Cárdenas, y me dijeron que ellos tenían el dato que esta persona había entregado su arma por violencia de género justo el 19 de marzo y lo que sucede con Fernando fue el 21. O sea, es demasiada coincidencia. Sí, y decíamos, Sergio, que hay un protagonista de esta historia, que es el licenciado Daniel Salcedo, que él ha participado en investigaciones más importantes. Ustedes seguramente lo van a reconocer por la causa, por el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Salcedo, ustedes viajaron al Chaco y tuvieron que reconstruir de cero la historia. ¿Cómo fue esa reconstrucción? Efectivamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ante todo, a ustedes y a la audiencia, ¿no? Efectivamente, lo que hicimos a convocatoria, pedido justamente de la querella, de la familia, fue revisar el camión, que no había sido debidamente revisado. El camión estaba guardado, había sido entregado muy rápidamente al propietario, que es el padre de la víctima, había sido entregado muy rápidamente y había quedado en un galpón y no habían sido terminadas las pericias. Logramos, con la participación de los peritos del Poder Judicial, que actuaron muy eficientemente también, hicimos una revisión completa y secuestramos varios proyectiles y varias vainas. Eso nos dio una idea, además de reconocer todo el territorio donde el lugar, la cabina, y reconocer como que ese había sido la escena del crimen primaria, es decir, el interior de la cabina. Y ahí nos pudimos dar cuenta que luego de haber recibido 3 disparos, tiene más orificios porque estos disparos atravesaron sus miembros inferiores, tiene un disparo en el hombro y demás. En definitiva, Fernando termina falleciendo como consecuencia de un shock hipovolémico, o sea, se desangra por completo.
Y la cuestión es que lo que pudimos acreditar es que todos los disparos fueron dentro de la cabina y que participaron por lo menos 2 armas. Se entiende que si esto está acreditado pericialmente, formalmente está incorporado a la causa, esto que estoy diciendo, ¿no? 2 armas como mínimo, pero si una persona se cuelga del estribo para subir a un vehículo no puede estar con 2 armas, ahí es donde se plantea con claridad que fueron más de una persona, o sea, que fueron por lo menos 2 personas las que se intentaron subir al camión. Y ahí es donde le disparan, también queda herido uno de ellos, este hombre Cárdenas, ¿no es cierto? El detenido, el principal detenido, que quedó herido por un disparo de arma de fuego, lo que acredita que Fernando se defendió, ¿no? Fernando era una persona de gran porte, mucha fuerza, ¿no es cierto? Y bueno, evidentemente tuvo la capacidad de defenderse y lamentablemente los disparos le ocasionaron esta pérdida de sangre que lo llevó a la muerte, ¿no? Daniel, para imaginarnos la secuencia, ¿no? Junto con la audiencia que nos está mirando, sí, claro. Yo me tengo que imaginar que el camión va en movimiento, Fernando como el chofer iba caminando, y en un momento con vehículos se acercan al camión y se trepan como si fuera una película del lejano oeste a los estribos del camión y quedan colgados de las puertas y a partir de ahí intervienen la cabina. Básicamente es así. Yo en muchos detalles no quiero entrar, que ustedes sabrán comprender eso porque viene el juicio, tenemos que acreditar todo este tipo de cuestiones y no quiero entrar a dar pistas. No es una cuestión de espoliar esto simplemente, sino es una cuestión de secreto sumario. Entonces queremos resguardarlo, llegar al juicio, pero sí, en genérico es eso. 2 personas se suben, se produce el disparo, el enfrentamiento, todo dentro de la cabina del vehículo. Y estas son las heridas que le ocasionan la muerte, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué pasa en esa zona? Uno que no conoce, ¿es un punto ciego? ¿Es donde los delincuentes aprovechan a atacar porque las víctimas están entregadas, por así decirlo? Un triángulo de las Bermudas, Claro. Sí, es una cuestión muy particular porque las veces que he recorrido no he visto policía, yo tengo experiencia por haber pertenecido a una fuerza de seguridad y realmente nunca vi patrulleros, prevención. Es no quiero decir zona liberada porque parece como es como muy cliché. Sí, parece un cliché, pero en realidad estos delitos suceden cuando se dan las condiciones para que pueda producirse con todo ese despliegue de gente, ¿no es cierto? Tienen que estar bancados de alguna manera para poder desenvolverse en la ruta, ir y venir, personas armadas en camionetas último modelo, ¿no es cierto? Entonces no es fácil, interceptando vehículos en la ruta, con la cantidad de testigos que hubieron, ¿no es cierto? De hecho, hasta un testigo que vio esta situación después muere en circunstancias muy dudosas. Muere un testigo. Entonces, hay muchísimas cosas. ¿Es el que grabó el video? No. Es la persona que hace el identikit cuando sucede el hecho. Uno de los que había estado en la cabina, no sé si es expulsado por Fernando, la cuestión que se cae del camión, y esa persona a la noche, espera que se haga de noche, llega a un lugar, a una garita de un sereno que estaban arreglando las vías. Este señor apellido Tevez es el sereno. Celestino Cárdenas es el que llega al lugar pidiendo ayuda porque se había caído de la moto, porque lo habían chocado de una moto y toda una historia hizo. No dejó que llamen a una ambulancia ni a la policía, tampoco quería que la alumbre hacia la cara. Entonces, bueno, le pareció sospechosa esta situación. Entonces, este señor sereno Tevez hace la denuncia, hace un identikit y este señor Tevez fallece a los meses en un accidente laboral demasiado confuso. El testigo principal. Nadie investigó, nadie hizo autopsia, entonces, viste, es una cosita más que suma desde que arrancó el caso de Fernando. ¿Y cómo fue el accidente? Claro. ¿Cómo fue el accidente? El accidente de Tevez, el testigo. Bueno, qué raro. Fue así. Un sábado 23 de agosto del 2020. Perdóname, antes que no te quiero interrumpir, pero para hacer una cronología y que sea entendible para quienes nos están viendo. A Fernando lo matan. A Fernando en ese intento lo asesinaron. Los delincuentes no son atrapados a las pocas horas. No. Cuando sucede lo de Fernando, los delincuentes, fueron cada cual a su casa, como que nada había pasado. Todo el mundo sí sabía dentro de lo que era Aviateray, porque Aviateray es una localidad pequeña de Chaco. Y bueno, cuando este señor sereno hace el identikit, llama a la policía, hace el identikit, a los 2 o 3 días lo capturan a uno de los delincuentes, que es este Celestino Cárdenas.
Y este señor fue a los 2 o 3 días que hace el identikit y que lo agarran al primer sospechoso, es baleada la casilla del sereno. Ah, baleada. Baleada la casilla del sereno. No parece un accidente. No parece un a accidente. los pocos días. Y después, el señor sereno, un sábado a la noche, queda dormido arriba de un tractor sobre las vías donde a tal hora la máquina del tren iba a pasar. Entonces llegó el momento, el sereno se durmió en el tractor, la máquina chocó el tractor, mató el sereno. Ah. Así de sencillo, parece un chiste, un cuento, pero es lo que pasó. Nadie pidió para hacer autopsia, a nadie le pareció rara la situación cuando este señor Tevez había sido ya amenazado y había sido tiroteada su casilla. Pero nadie hizo una autopsia, por ejemplo, para ver si hubo una situación, por ejemplo, de una pelea, si lo colocaron ya desvanecido arriba del tractor. Ignacio, un perdón, toxicológico. Más aún, ni siquiera se supo si estaba vivo en el momento que lo atropelló el tren. Bueno. No, nada, hicieron absolutamente nada. Ni una evaluación de las heridas, si eras premortem, postmortem. No hubo un toxicológico para ver si habían colocado algún tipo de sustancia en el cuerpo. Nada, el señor se durmió arriba, el sereno arriba del tractor, arriba de la vía donde iba a pasar la máquina. Es muy raro. Es muy raro. Yo hablé porque la gente, del interior del Chaco te llama, nos mandaron videos, nos mandaron audios diciendo el señor tenía un golpe en la cabeza y lo sentaron en el tractor para simular el accidente. La gente de la zona me decía, mirá, la locomotora o máquina hace un ruido escandaloso, tiene una luz que ilumina y pasa una liebre y toca bocina. Pero el señor se durmió. Se durmió justo sobre la vía, ¿no? Exactamente. Más que llamativo. Sí, es muy raro. Es muy raro. Lo pueden haber colocado medio desvanecido. Sí, golpeado, inconsciente. O directamente muerto. Nunca se investigó. Nunca se investigó. Y cuando ustedes fueron y le plantearon esto al fiscal de la causa o al juez de la causa, ¿qué respuesta tuvieron? Ninguna. Y yo, es más, con el que tenía abogado de parte en ese momento, que era César Collado, o sea, yo le reenvié los mensajes de las personas del interior del Chaco, de la zona, y me dijo, vos estás loca. Y ahí quedó. Quiero profundizar esto, Daniel. Sí. Cuando, por ejemplo, la familia de Fernando son de Santa Fe. Sí. Vos tenés que investigar un caso en el Chaco. Si ellos no te enviaban a vos a hacer la investigación, estaban fritos, estaban liquidados. No solamente, en parte, no quiero arrogar ningún mérito, ¿no es cierto? Simplemente hice mi trabajo. Lo que digo es que no solamente supimos a partir de las vainas que se encontraron y de los proyectiles que se encontraron en el camión, que eran 2 armas, ¿sí? Y que todo fue esa escena, y podemos de alguna manera recrear cómo fue el evento. Claro. Pero además de eso, para hacer la pericia de los proyectiles, tardamos 1 año y 4 meses. 4 meses. 1 año y 4 meses. Porque el microscopio comparador que se utiliza para la balística estaba roto en el Chaco. Y tardaron 1 año y 4 meses en disponer que esa misma pericia se haga en la Procuración de Corrientes. Sí. No tienen el mismo equipo, pero que funciona. Y 1 año y 4 meses para disponer eso, cuando se podía haber dispuesto a la semana siguiente, ¿no? Era pasar el puente y hacer la pericia. Y para esta situación, para poder conseguir esta pericia balística, tuvimos que hacer no sé cuántos viajes de Villocampo, Santa Fe, hasta Resistencia Chaco, hablar con los ministros, con el gobernador, porque el procurador general, que se supone que es el jefe de los fiscales, nunca no nos dio artículo, es más, nos mintió en la cara diciendo cuando nosotros reclamamos en el 30 de mayo del 2023 se tenía que hacer la pericia, que fue Daniel al Chaco, no se pudo hacer, entonces en junio, al mes siguiente, yo me traslado hasta Resistencia para hablar con el procurador y pedirle por favor para hacer la pericia porque para nosotros era de vital importancia. Y me dice, pero ¿cómo no se hizo? ¿Cómo está el microscopio roto? Yo no sabía, nadie sabía. Pasamos el puente y lo hacemos. Eso fue en junio del 2023. Y recién la pudimos hacer al 1 año y 4 meses porque hablamos con Dios y medio mundo para poder realizar esa pericia. O sea, el puntapié para dar con estos 4 detenidos, los sospechosos de matar a Fernando, fue la ayuda de testigos o el aporte de testigos como este Tevez que
lamentablemente murió en extrañas circunstancias, Muy y desde mal. lo forense apuntalar con la pericia balística. Exactamente. También hay que reconocer que el área de homicidios de la Policía de Chaco hizo el trabajo de campo, porque inmediatamente se los detiene a Celestino Cárdenas, pero después el resto estaba estuvieron prófugos. Prófugo. Y hubo un trabajo, ahí sí tenemos que reconocer que ahí lograron hasta que estas personas quedaron detenidas, ¿no? O sea, se perfugaron todo lo que pudieron, ¿no? Daniel, y si ustedes tuvieras que hacer una perfilación criminal de cómo es la banda, es decir, cómo es la jerarquía, cómo es el modus operandi, qué tipo de delitos cometían, la utilización del armamento, la manera de ataque, ¿qué nos podrías decir? Es una banda típica de los piratas del asfalto, utilizan armamento 9 milímetros, como es la mayoría utilizan eso. Es un tema encontrar armas 9 milímetros, por eso nosotros insistimos tanto en que se peritase también el arma del hijo del principal imputado, cosa que nunca. Se permitió. El arma estaba entregada 2 días antes del hecho, en un papel, el recibo, o sea que era un papel que no tenía una fecha cierta para acreditar cuándo había sido efectivamente entregada. O sea, eso era realmente, esta causa de maltrato familiar era anterior, con lo cual muy sugestivo todo eso. No había una orden, una disposición de que se entregase el arma, justo se entregó. Se la sacaron de encima. La sacaron de encima y nunca permitieron elevar ningún informe a la policía para que entregase esa arma para ser peritada. Es decir, no eran improvisados para nada. Es decir, no es la primera vez que atacaban a alguien. No, era una banda de delincuentes, una asociación ilícita que claramente además tienen una multiplicidad de hechos que están probados, que relacionados con otras fiscalías, con la misma fiscalía. De hecho, el fiscal que intervino en la causa, el doctor Valero, los tenía también apuntados por otras causas donde habían baleado una camioneta. Quiere decir que son personas que se conocían, que cometerían delitos juntos, tal cual como le dijiste, el modus operandi era específico y eran piratas del asfalto, ¿no? Y no tenían problema en disparar a nadie. Qué bárbaro. ¿Qué trasladaba Fernando? Él había descargado harina en la localidad de Aviateray, en dos lugares, en 2 galpones. Y a Fernando ya lo habían seguido, o lo venían siguiendo, observando, porque no solamente la camioneta que lo sigue hasta la estación de servicio, sino 2 camionetas también adentro de Aviateray. 3 camionetas. 3 camionetas. Una de las cuales estuvo secuestrada 1 año y 4 meses, y cuando llegó el día de hacer la pericia, se había quemado el predio y se quemó la camioneta. No. Sí. No, bueno. Perdón, quiero aclararlo bien. Esa camioneta estaba en un depósito judicial. Qué ¿sí? bárbaro. Depósito judicial, y cuando se dispone la pericia, no permiten que se haga ADN del interior de la cabina, solo un peritaje externo. Fotográfico. Fotográfico solamente. Eso es gravísimo. Sí. Gravísimo. O sea, no se permitió. Y cuando se va a hacer la pericia fotográfica solamente, se encuentran que ese vehículo y los vehículos de alrededor habían sido incendiados. Solo eso dentro del depósito judicial, con responsabilidad directa por parte del fiscal, ¿no? Sí, pero además es muy fácil determinar de que un incendio fue intencional. Sí, por la proyección de un químico, por la proyección de un combustible, fue intencional. No hay duda. Fue intencional, y además de eso, nunca se informó. El fiscal desconocía que un vehículo secuestrado a su cargo había sido incendiado. Gravísimo. O sea, nunca. Él dispone la pericia y el auto ya estaba quemado, la camioneta ya estaba quemada. Vamos sumando, Sergio. Sí, un testigo muerto. Vos te iba a decir eso. Muerto. Te iba a decir eso. Tenemos la camioneta, que era fundamental, quemada. Sí. Tenemos el arma. Una pericia balística, 1 año y 4 meses. Una pericia balística, 1 año y 4 meses. Yo voy anotando, el arma entregada. Habían quedado 2 cargadores 9 milímetros en la cabina, que armas no quedaron supuestamente. De los 2 cargadores que quedaron dentro de la cabina, jamás la peritaron. Bueno, pero además, eso de los cargadores adentro de la cabina habla de una situación de forcejeo y un desprendimiento de la cacha del arma del cargador. Es decir, ahí hubo una pelea concreta. Sí, pero nunca se estableció, porque esto hay que hacer. Qué bárbaro. Establecer fecha, día, hora y lugar y perito para que se realice eso. ¿Para qué? En principio, para levantar huellas digitales. Pasado el tiempo, ya mucho tiempo, ya pierde sentido, ¿no es cierto? Totalmente. Porque lo que uno segrega se desaparece. Pero nunca se hizo una pericia en la cual se pudiera determinar marca y modelo del arma a la cual pertenecía ese cargador. O sea,
¿qué arma es? Una 9 milímetros, sí, pero ¿qué marca? ¿Qué modelo? ¿Qué tipo de arma? O sea, no sabemos si son para la misma arma, para dos armas distintas. Es un tema, además, que habíamos encontrado vainas de dos armas distintas, proyectiles de dos armas distintas. Quiere decir que tenemos como mínimo dos armas. Sí. Y en las pericias, estas pericias que fueron, las cuales participé juntamente con los peritos de la Procuración, que trabajaron muy bien en los laboratorios, ¿no es cierto? Tanto del Chaco como de Corrientes. Claro. Estaban los peritos de Corrientes que hicieron cuando usamos el microscopio. Con lo cual, no hay ninguna duda que fueron dos armas, y ahí tenemos dos cargadores en los que podríamos decir, sumar, bueno, también son de dos armas distintas, modelo. Nunca se dispuso la pericia, la Fiscalía nunca dispuso la pericia, ¿no? No entiendo por qué, cuál es la cuestión para la cual se impidió. Llegamos a un punto, Sergio, donde, bueno, Mónica lo dijo tangencialmente, pero ahora lo quiero profundizar, quiero ir adentro. Acá evidentemente hay una cobertura política, porque bueno, si no, es decir, no se alinean todos los planetas, el planeta político, el planeta judicial, el planeta de la posible policía corrupta. Es decir, ¿qué había detrás de todo esto? ¿Cuál era el telón de fondo de todo esto? Y es lo que yo quiero saber, y estoy detrás en la búsqueda de la verdad y que se haga justicia por lo que pasó con Fernando. Acá, yo lo voy a decir con todas las letras, se habló cuando arrancamos con todo esto, con ajustes de cuenta, por la forma en que trabajaron y se ensañaron y no quisieron o no querían o no podía quedar con vida Fernando. Pero, ¿por qué un ajuste de cuenta raro? Porque Fernando no tenía nada que ver. Esos son los comentarios que salieron al momento de sucedido el hecho de Fernando. Fernando era un transportista de hacía 10 o 12 años que trabajaba, nunca había tenido ninguna clase de problemas, pero a Fernando lo siguieron desde el día anterior, está comprobado también por las antenas, que estas personas se comunicaron entre sí. A Fernando, cuando lo siguieron dentro de Aviateray, lo vieron de cerca, lo vieron bajado del camión, vieron la marca del camión, el color, lo que decía en la puerta. O sea, ellos sabían qué es lo que estaban buscando. Yo no. Mónica, ¿quiénes son estos tipos que están detenidos? Digo, no los nombres, sino vos decías Cárdenas, hijo de un policía. No, padre de un policía. Padre de un policía. Ajá. El Celestino Cárdenas es el que dio el 99,9% de compatible en el ADN, la sangre que se encontró en la cabina. El otro es Poro Cárdenas, Jiménez y Vanega, son las 4 personas detenidas. Son personas que se dedican a delinquir, son delincuentes que venían haciendo esto, que toda la gente del interior del Chaco lo sabe, es consciente, y saben que son gente protegida porque actuaban como se les antojaba. O sea, tenían 3 camionetas, tenían armas 9 milímetros, como mínimo 2. Y ya actuaron de la misma forma en otras situaciones, acribillando a una furgoneta y en otra ocasión a otras personas con la misma modalidad. ¿Y quién los protegía? Y si yo te tengo que decir... Sí, con total libertad. Jorge Milton Capitanich. Y la justicia del Chaco, desde mi punto de vista, hasta el día de hoy, está manejada por Jorge Milton Capitanich, porque si no, el procurador general, que es jefe de los fiscales, no me puede o no nos puede retrasar una pericia balística 1 año y 4 meses. No puede un procurador general no saber que un microscopio de alta tecnología estaba roto ya hacía 2 años de cuando Daniel fue para hacer la pericia. No me pueden decir, no pueden confundirse los sobres cuando tenían que hacer los ADN del resto de los cuando fueron capturados el resto de los imputados, que estaban desordenados los oficios y que entonces por eso estaban tardando en hacer un ADN. O sea, vos... Es decir, robaban para la corona. Claro, ese sería el principio. Yo lo digo con todas las letras, o sea, y se lo dije y le mandé cuando estaba Capitanich de gobernador, le mandé un mensaje, un audio a la secretaria diciéndole que nos convocaban a una audiencia. Yo no voy a ir porque acá se tiene que hacer justicia por el asesinato de mi hijo. Y el principal responsable, decirse lo que yo pienso, es él.
Y nadie movió un dedo. Y todos trataron de ocultar todo y todo el tiempo poniendo palos en la rueda. Es más, me hicieron hacer un rastrillaje llevando un detector, yo desde Villa Ocampo hasta Sempeña, porque en todo Chaco no había un detector de metales. Un detector de metales. A los 11 meses, para hacer un rastrillaje en el recorrido que había hecho Fernando. O sea, vos habían matado a tu hijo, sí, y la justicia te pedía a vos que aportes un... Sí, el que cuando cambian de autoridades en el Chaco, el que estaba en ese momento, cuando yo me reúno con él, el doctor Jorge, o el fiscal Jorge Gómez, me dice, vamos a hacer un rastrillaje. Yo dije, bueno, ¿para qué hasta altura? Pero bueno, digo, yo no soy la experta, ellos sí son. Y cuando llega el momento me dice, pero mirá que en todo Chaco no tenemos un detector. Entonces, como una tonta, porque realmente te sentís humillada, dentro de mis conocidos conseguimos un detector de metales. Con mi hija fuimos hasta Sempeña a llevar el detector de metales, y cuando entregamos al fiscal no tenían las pilitas. No. Tuvimos que ir a un súper a comprar 4 pilas para que puedan ocupar el detector que yo tuve que conseguir y yo tuve que llevar desde Villa Ocampo, Santa Fe hasta Sempeña, Chaco. No, una vergüenza. Una vergüenza. Si eso no es humillarte, si eso no es que te toman de tonto, ¿qué sería? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Y cómo hicieron, Daniel? Porque esto es una carrera de obstáculos. Es decir, avanzás, te chocás con un obstáculo. Avanzás, te chocás con otro obstáculo. ¿Cómo hicieron para trabajar? Perseverando. Terrible. La señora nunca se rindió, y por supuesto nosotros hacemos lo que sabemos hacer, tratamos de hacerlo bien y hacerlo con seriedad, y Qué superando los obstáculos. Tuve reunión yo con el fiscal y demás, parecía como que en algún momento las cosas iban a arrancar, tuvimos gente que operaba en nuestro contra todo el tiempo, pero bueno, hay que insistir. Si uno quiere justicia, nosotros buscamos la verdad, desde mi punto de vista, la verdad científicamente demostrable, ¿no? ¿En algún momento, Daniel, te sentiste que te habían pinchado el teléfono, la computadora, te seguían, te vigilaban? No, a mí si no me consta, no, y es independientemente de eso, son cosas que pueden llegar a suceder, pero si me pongo paranoico no me dedico a trabajar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahí tenés un tipo que es padre de un policía. Claro, todo un tema, ¿eh? Mataron o la sospecha de que mataron a uno de los principales testigos. Te queman una prueba que es la camioneta utilizada en el robo de uno de los vehículos. ¿Sí? Y la camioneta Ford Ranger blanca que lo siguió a Fernando hasta la estación de servicio, que estuvo afuera de fiscalía un mes y algo secuestrada, resultó que no era. Y esa camioneta pertenecía a una persona bastante complicada de Sempeña, que es Walter Javi Díaz, y esa camioneta seguía a nombre de la esposa del intendente de General Pinedo. Claro, es mucho. Walter Javi Díaz es una persona que está relacionada con el narcotráfico, y que desde el primer momento se dijo que él era muy posible que era el jefe de la banda, pero después, cuando se hicieron las pericias, resultó que la camioneta estaba hiper limpia y no se pudo comprobar nada. La camioneta estaba limpia y limpiada, y además era otra camioneta. ¿Cómo? Era otra camioneta. ¿Le cambiaron la camioneta? La cambiaron. Trajeron otro vehículo. Qué bárbaro. O sea, ¿En la puerta de la comisaría? El vehículo que se pone a disposición era un vehículo que no tenía nada que ver. Por eso se puso a disposición, ¿no? La cambiaron. Veo que estás anotando la lista, Nacho. No, yo estoy haciendo la lista porque no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es un tema. ¿Cómo era el escenario, Daniel, del lugar? Porque, a ver, lo dijo recién Mónica, habían baleado un furgón, hubo otros casos, lo asesinaron a Fernando. Es decir, el escenario es perfecto para que eso en este momento esté ocurriendo. ¿Cómo es el escenario? ¿Con qué escenario te encontraste? Es una ruta sin iluminación. Fernando, nosotros pudimos establecer la zona aproximada, porque hay un testigo de una casa que estaba hacia adentro, una familia que ve la situación, que la escucha, estaban convocados ellos, pero ven desde a 100 metros, ven que sucede, que pasa por la ruta. Ese tramo es un tramo que está como a 14 kilómetros de la estación de servicio donde Fernando finalmente para, como vieron en el video, detiene su marcha y se baja y se cae ya porque ya estaba desangrado, ¿no es cierto?
y en todo ese trayecto él vino haciendo maniobras con el camión. De hecho, tiene el parabrisas roto, que en una dársena había un cartel que decía con una flecha para que tomen la dársena de la derecha, y él se lleva por delante ese cartel. Todo esto queda, es parte de la documentación, parte de las pericias, parte de la recreación del suceso, ¿no es cierto? Como una secuencia fáctica. Exactamente, como una línea de tiempo de cómo sucedieron las cosas y el recorrido. Entonces, es una ruta totalmente inhóspita, la recorrimos varias veces. Mirá. Y no hay absolutamente nada. Vos sabés que me estoy representando, Daniel, cómo habrán sido esos últimos kilómetros. No sé, que todo tal vez te sucede tan rápido que parece que se detiene en el tiempo, ¿no? Capaz para él fueron 3 horas y capaz fueron 5 minutos. Sí. De acuerdo a lo que vos estudiaste, analizaste, el aporte de testigos, ¿cómo fue esa defensa desesperada de Fernando? Porque él estaba manejando. Sí. ¿Cómo se defendió? ¿Cómo trató de defenderse de que... Como le dije, era una persona de 1,90 m, muy corpulento, muy fuerte. Yo creo que luchó contra ellos. De hecho, tiene un disparo en el hombro, además de los disparos en las piernas. Claro. Esto lo hizo claramente tomando los brazos, o sea, una posibilidad muy altamente probable dentro de lo posible, como decimos siempre. Es la situación donde él tomó los brazos de los delincuentes y desvió los disparos. No alcanzó, justamente le tocó una arteria poplitea, que es la continuación de la femoral. La femoral, sí. Que eso fue lo que le hizo justamente... O sea, él, como decía Nacho, lo atacan de los dos costados. Una defensa difícil. Y él trata con el camión, el volante, imagino así, zagueando. Sí. No quiero entrar en la hipótesis lo que pueda, del derecho, pero es eso. O sea, exactamente... Esas son uno de cada lado, y desvió ahí se produce todo el tiroteo, del cual recibe 3 disparos, y justamente Celestino Cárdenas recibe un disparo, ¿no? Claro. En el brazo. En el medio del forcejeo. Y también tiene golpes, tiene fractura de cráneo, tiene 2 golpazos en la cabeza también. Le pegaron culatazos, quizás. Sí, esos son culatazos. Qué bárbaro, Sí. Pero a ver, lo que estamos conversando, es decir, es un camión de gran porte, porque de hecho, yo lo había notado acá, es un camión, un Scania G360, es un camión grande, lo vieron en la imagen. Es decir, un camión en el medio de la ruta, es el camión que se le llama tractor con el acoplado, en el medio de esa situación de forcejeo, como si fuera el lejano oeste, las películas que hemos visto cuando se subían a las carretas, pero en este caso subiéndose arriba de un camión. El movimiento en una ruta. Es increíble. Por lo tanto, el vehículo tiene que haber estado muy cercano, deben haber descargado gente. Una posibilidad es que hayan frenado delante de él. Qué otra bárbaro. Posibilidad, o sea, existen un montón de alternativas. De hipótesis, ¿no es cierto? Pero se colgaron en el camión. Tiene que haber estado ahí. Es increíble. Se me viene a la cabeza obviamente acá está la realidad y lamentablemente fue víctima de todo esto, ¿no? Pero tranquilamente una imagen de Rápido y Furioso, ¿no? Que tiene que ver con... Parece una película, parte de una película, pero que es la triste realidad. Mónica, ¿te amenazaron? ¿Recibiste llamados telefónicos, mensajes de texto, WhatsApp, mail, advertencia, ruidos raros en torno a vos, a tu familia? ¿Apareció gente rara en el pueblo, en Santa Fe? Yo lo que tuve dos veces 2 llamados, uno preguntándome si tenía otros hijos. Un sábado a la tarde, que a ese número yo me quise comunicar, viste, cuando vos querés agendar te aparece de quién es. Bueno, no aparecía nadie. Lo averigüé, me dieron el nombre de una persona, pero que no sé si busqué el perfil de él también en sus redes. Nunca más me llamó, y después cuando le dije yo que bueno, que era lo que necesitaba, me dijo no te preocupes, quedó en eso. Y después otro llamado que había recibido Marlene, que no contestó nadie, y eso sería. Yo lo había dicho que si yo me sentía o amenazada o que me ofrecían plata, yo lo iba a gritar a los 4 vientos, porque no me iban a hacer callar, porque todo lo que vengo diciendo es toda la verdad. Y yo lo único que quiero a lo largo de estos 2 años y 2 meses, casi 3 va a ser ahora, es que se haga justicia por el asesinato de mi hijo, y que si alguien estaba metido en cosas raras, mi hijo no era. No creo la hipótesis de que se hayan confundido, como muchas veces lo dijeron, que se equivocaron de camión, porque vuelvo a decir, a Fernando lo siguieron desde el día antes, entonces sabían de quiénes estaban hablando. ¿Puede estar vinculado con la carga del camión?
alguna persona? Y él había descargado harina y estas personas, Celestino Cárdenas vive a 50 metros de donde él había descargado. ¿Pero qué? Uno ¿Es de una los carga diputados. con mucho valor? No, porque él cobra el flete. Aparte él no cobraba el valor de la carga. Él solamente cobraba el trabajo de llevar, de transportar la harina. ¿De cuánto hablamos? ¿300.000 pesos? ¿Era? 299.000 pesos que no se lo sacaron del camión. La plata quedó entre el asiento del acompañante y la puerta. En ese espacio, en ese pequeño espacio quedó la plata con las gomitas, así como había cobrado él, sí. La plata ensangrentada, que eso nos devuelve Fiscalía cuando en uno de los viajes, el primer viaje que hacemos a San Peña. Y entonces, Daniel, ¿cuál fue el objetivo? A ver, en criminología siempre se dice ocasión, oportunidad, motivo. Acá la ocasión y la oportunidad está bastante claro, está claro. El motivo no está claro, ¿Y el motivo? pueden haber pensado que había cobrado. Estoy suponiendo absolutamente, ¿no? O sea, estableciendo alguna hipótesis, que puede haber cobrado el dinero de la carga, pero ellos vivían a 50 metros y eran amigos, vecinos del lugar donde descargaron, Es raro, la harina. Es rarísimo, muy Es raro. rarísimo. O sea, no hay un motivo claro, nunca lo hubo. Sí. Por eso nosotros decimos es un homicidio. No es un homicidio en ocasión de robo, es un homicidio, Sí. y que además intentaron, o sea, pues no hay ninguna sensación de robo acá, no hay algo que nos asevere que es robo. Ahora, no hay un historial de Fernando, y esto lo digo absolutamente, es una opinión absolutamente mía, no hay nada de Fernando que nos indique que él pudiese estar en alguna cosa. No pudieron encontrar nada en la computadora, en el teléfono, nada, a eso. Nada. Igual las entrecruzamientos de llamada tardaron meses. Bueno, ahí agrego otro punto más. Y además informar el resultado del análisis telefónico más meses. O sea, parece como que nunca estaban el contenido de los entrecruzamientos de llamadas, no llegaban nunca. Qué bárbaro. Es algo que se tenía que haber resuelto en las primeras semanas. Sí, la primera semana, una semana y media, 2, lo tenés. Mirá, acá trajo Mónica, justamente, ¿no? Camionero asesinado en Chaco, no falleció, lo mataron, porque evidentemente acá hubo un asesinato, no hubo una pelea, lo emboscaron, no fue una desgracia, fue un crimen. Justicia por Fernando Francovich. Esto es tremendo. ¿Cómo parece ser que las cosas que estuvimos escuchando en una hora de programa, y creo que si nos quedamos más, tal vez... seguimos sumando, yo sigo acá con la lista. Recordámelo porque pasaron tantas cosas. Mirá, a ver, ¿qué fue todo lo que pasó? Anoté. Mataron a Fernando. Lo mataron a Fernando. No se hizo la autopsia y los estudios complementarios como corresponden, tanto de Fernando como también de los tipos involucrados, sobre todo el que cayó del camión. Los teléfonos, lo acaba de decir Daniel, se tardó meses. El arma entregada no es el que corresponde. La balística se tardó 1 año y 4 meses. Los cargadores de las 9 milímetros que estaban tirados ahí, donde Daniel lo dijo, se podía levantar huella palmar, huella dactilar, genética, ver la correspondencia de los cargadores con las armas involucradas. Los proyectiles estaban tirados dentro de la cabina. ¿Por qué? Porque es muy simple. Si tiraron con una pistola, la pistola expulsa la vaina queda dentro de la cabina y tenés el plomo y tenés la vaina. La camioneta involucrada no era la camioneta, pusieron otra camioneta. Es decir, aparece otro personaje también vinculado con la droga también. El procurador le dice que no puede hacer nada. Dice, ya demasiado. El testigo clave aparece en un tractor en el medio de la vía y lo choca un tren. La otra camioneta clave quemada en un depósito judicial. Es decir, si este caso se resuelve, les digo sinceramente, es un milagro. Sí. Es un milagro. Y yo creo que hicieron desde el primer momento todo para poder embarrar la cancha. Bueno, ahí va. Y que no tengamos las respuestas que necesitamos, porque que tarden 1 año y 4 meses para cruzar un puente de 20 kilómetros y poder hacer una pericia balística, o sea, está más que claro que no quieren a alguien que sepamos qué hay detrás del asesinato de Fernando. Sí, mirá, me hace acordar... Una pericia que duró 1 hora y media. 1 hora y media. ¿Cuál? Sigo sumando. La pericia de las proyectiles que hicimos en Corrientes no es algo que lleva una eternidad. Nos juntamos con el perito, con la licenciada en criminística de Corrientes, vino el licenciado en criminística del Chaco, del Poder Judicial, nos juntamos, pusimos los efectos, los analizamos y en 1 hora y media terminamos. O sea, se tardó un año y 4 meses para exponer algo que duró 1 hora y media. 1 hora y media. Lo que pasa, vos sabés que yo estoy sumando elementos a la lista. Uno podría decir, bueno, las demoras en las pericias
tenemos un sistema judicial precario, Sí. los recursos materiales también lo son. Ahora, que el principal testigo llamativamente muera al poco tiempo porque se quedó dormido justo sobre la vía de un tren. No, eso es terrible. Un sereno, porque No. era el sereno. Sí. No, increíble. Sí. Pero- Además, ¿querés desde la lógica? ¿Querés que desde la lógica? Un sereno que está acostumbrado a trabajar de Claro. noche. Es decir, una persona que no duerme. Justo ese día se durmió arriba de un tractor y en una vía. Bueno, sí sucedió. Es muy raro. Sí, es ¿No? casi cómico, pero no. Decime el horario en el que fue el accidente. 11 de la noche, 11, Va. 11 y algo de la noche. Claro, no fue a las 3 de la mañana. No, es decir, Un vehículo Raro. involucrado en el ataque a tu hijo desaparece porque se prende fuego el Sí. depósito donde estaba. Sí, sí. qué bárbaro. Y nunca se encontraron las armas que participaron en el hecho de Fernando. ¿Por qué no podrían haber estado en la guantera de esa camioneta o casualidad se quemó? Es lo que yo pienso. Y se quemó la camioneta, entonces no tengo forma de descubrir qué hubiésemos conseguido haciendo esa pericia en esa camioneta. Claro. Mónica, ahora te vamos a preguntar del juicio, pero quiero trazar una especie de paralelismo, Sergio, con la experiencia que tuvo Daniel Salcedo con el doctor Osvaldo Raffo cuando fueron a reconstruir lo que había pasado con Nisman. Ustedes se encontraron con una causa totalmente enchastrada, contaminada, bloqueada políticamente, bloqueada pericialmente, etcétera, y pudieron encontrar una salida. ¿En esta van a poder ustedes encontrar la salida con toda esta contaminación y toda Hay 4 esta... detenidos y ya está, la causa está elevada a juicio. Ya se hicieron las audiencias preliminares y solo falta que se designe una fecha, que será después de la feria judicial probablemente, y se elijan el jurado, ¿no es cierto? Porque hacer un juicio por Y jurado. con la experiencia que vos tenés, Daniel, con la prueba que hay, ¿no es solamente indiciaria, sino que hay una prueba jurídica sólida? Yo no quiero dar un valor a la prueba porque eso entraría en un juego que no quiero hacerlo. Pero hay cosas para discutir. Hay cosas para... No estoy diciendo eso. Lo que digo es que no quiero hacer juicios de valor Ok. sobre lo que va a dictaminar la justicia porque viene el juicio oral justamente. Pero tienen elementos Hay elementos de sobra. de sobra. Sí, Eso es lo que quería. ¿Estos 4 que dijeron algo o se mantienen en silencio? No. 4 detenidos estoy hablando. Vanegas, si no me ¿Dijeron equivoco, alguna coartada? Yo estaba... Es como que sí, que dice que él estaba en la casa, que una vecina le buscó hielo, que le pasó hielo, pero, o sea, de donde ellos viven a donde pasó el hecho, en 15 minutos están en ese lugar. Están ahí. O sea, ellos estaban en Aviateray, no es que justo se fueron a Buenos Aires o se fueron a otro lugar, ellos son de Aviateray y estaban en Aviateray. Y es una banda delictiva que se dedica a hacer lo que hicieron con Fernando. Y después del hecho desaparecieron, se profugaron. Se fueron. Sí, uno estuvo prófugos 7 meses, uno 5 y el otro 7 meses. Más raro todavía. Más raro. ¿Y dijeron algo por qué se fueron? ¿Qué? ¿O casualidad justo? Y No. no dieron explicaciones. Mónica, 2 cosas te quería preguntar que es un poco más la faceta humana. Siempre con Sergio profundizamos este tema. ¿Cómo era Fernando y cómo ustedes se volvieron a reconstruir de manera familiar, vos, tu hija, el resto de la familia? Porque esto no es una pelea para cualquiera, ¿eh? No es una pelea para cualquiera. Y Fernando era un chico trabajador, responsable, amante del camión desde chiquitito, amante de los perros. Él tenía sus 2 labradores que andaba para todos lados con los perros, que a la hora que llegaba de viajar, sea la madrugada, él tenía que sacarle a sus perros en sus aveiros a dar una vueltita. Era reatento, era reamable, solidario, humilde, cero ambición de pisar a otra persona para él tener un poquito más, todo lo contrario, así como vos los ves en la foto, con esa facha de carachento que yo le decía, así él se manejaba, así él andaba. Siempre atento a todos, muy amigo de sus amigos. Él en la casa de su abuela paterna, ahí tenían los camiones, ahí donde él los limpiaba, los lustraba. Siempre estaba rodeado de sus amigos, pero siempre, o sea, él estaba ahí y los amigos iban a donde él estaba para hacerle compañía, para cebarle un mate, para estar con él el poco tiempo que él estaba en Villocampo, porque
Yo muchas veces le dije, dedicate a otra cosa, yo tengo mis hermanos agricultores, empezá, no sé, con el tema del ganado. Mirá, mamá, me dice, mientras yo viajo, yo soy feliz, mientras yo trabajo, soy feliz. Y con Marlene, y bueno, tenés que acostumbrar, no nos queda otra, o sea, nos quedamos destrozados. Porque bueno, los mensajes de él eran a los gritos, entonces tenías que retirar el teléfono acá para escuchar su mensaje. Sí, ma, estoy bien, cuídate, abrigate, no manejes si estás cansado, quédate a dormir, ¿no? Todas esas cosas que una mamá, por más que tu hijo tenga 80 años, vos se las decís, y bueno, esas cosas no están más. Así. No, tremendo. Vos sabés que estoy seguro de lo que voy a decir, Si vos no tendrías el empuje que tenés, sí, totalmente, de visibilizar lo que le pasó, de ir a golpear la puerta del fiscal, de ir a decirle, a preguntar qué pasa, si no tuvieses la posibilidad de contratarlo a Daniel, yo no sé si estamos hablando de 4 detenidos y ni que hablar de que esto no llega ni a juicio, ¿no? Queda, lo mataron, ¿sí? ya está. Las cámaras que toman las crueles imágenes en la estación de servicio, esas cámaras eran nuevas. Yo lo había dicho también en un programa, que si Fernando no tenía la fortaleza de llegar hasta ese lugar y las cámaras haber grabado lo que grabaron, yo encontraba a mi hijo muerto, si es que lo encontraba, porque en el Chaco están acostumbrados a hacer desaparecer las personas y ahí quedó todo. Y yo también lo había dicho en un programa, que estaban acostumbrados a hacer desaparecer personas, perdón si soy grosera, a las personas del impenetrable, porque se metían con gente que no podía, o no tenía recursos. No me considero ninguna millonaria ni nada parecido, pero se metieron con mi hijo, asesinaron a mi hijo, que yo lo crié, dediqué mi vida a criar una persona responsable, sana y honesta, y no podía permitir que le arrebaten la vida como lo hicieron y yo quedarme de brazos cruzados o llorando en un sillón. No, tremendo, una fortaleza increíble, increíble. Daniel, si un investigador como vos no va a un lugar como este, ¿una causa como esta se resuelve? No sé, no quiero otra vez, no quiero ser autorreferencial. No, pero a ver, los hechos concretos hablan del trabajo tuyo y de Mónica. Si ustedes no se unían y entre los dos empujaban el carro, esto quedaba en nada. El mérito es de la madre, ¿no? En principio. Quedaba en nada. Absolutamente. Si ella no hubiese hecho todo lo que hizo, esto quedaba en la nada. Qué bárbaro. Nosotros lo único que hicimos fue guiarla, aconsejarla, acompañarla, ordenar las cosas, porque no es que yo dispuse a hacer una pericia, teníamos que solicitar a la Fiscalía, empujar a la Fiscalía para que dispongan la realización de una diligencia judicial determinada. Y bueno, entonces estar atrás de eso también determina que las cosas se hagan en tiempo y forma, ¿no? Pero te encontraste con qué, a ver, para que la gente lo entienda, te encontraste con impericia, negligencia, falta de capacidad, modorra, no sé qué otra palabra poner. Encubrimiento. Más o menos todo en ese orden. Todo en ese orden. Sí. No, es decir, la pregunta mía es una pregunta que la estoy haciendo a propósito, Sergio. Con Sergio tenemos mucha experiencia en esto. Lo que quiero que queden claro acá es que lo que hizo Mónica y lo que hizo Daniel es un ejemplo para miles de personas que nos están mirando. Si vos te quedás en tu casa y te cruzás de brazo esperando que te resuelvan las cosas, no te las van a resolver. No, el sistema no te... Vos, Sergio, tenés mucha experiencia, podés contar, es decir... Fuiste. Lamentablemente lo que hemos escuchado acá, lo que cada uno de nosotros trabaja, Nacho, lo vemos todos los días. En todos los días, todos los casos. Lamentablemente tiene que ver con la fuerza de voluntad de la familia de la víctima muchas veces, ¿no? Que no tendría por qué asumir ese rol. Exactamente. A vos la justicia tiene que venir y decirte, mire señora, encontramos así, asá. Nosotros cuando arrancamos teníamos un defensor oficial que estábamos con Daniel en San Peña y no nos atendió. Es increíble. Bueno. El defensor, agrego algo más a la lista. Sí, listo. ahí defensor. Pusimos, no tenía tiempo. Ajá. Bueno. O sea, por eso pasamos por todas, y yo puedo decir que si no sería por Daniel, no hubiésemos llegado hasta acá. No, tremendo, Yo no sé si a quienes se enganchan ahora y que tal vez no escucharon toda la hora, mataron a Fernando Frankovich, sí. Desaparece o lo matan al principal testigo que
que identificó a uno de los 4 asesinos. Sí, lo subieron, vamos a hacerlo concreto, lo subieron a un tractor, lo pusieron arriba de una vía y lo pasó por arriba a un tren. Mucha casualidad. Así. Prendieron fuego un depósito judicial donde había una camioneta clave. Te cambian además otra camioneta, otro vehículo. Mira, ahí estamos volviendo a ver. No, la imagen es tremenda. La imagen es tremenda. Tremenda. Ahí es cuando se produce el ataque, ¿no? Tremenda. Ahí Sí. está. Sí. Esto es determinante, Daniel, porque esto lo graba una persona que venía por la ruta. Exactamente. Increíble. Alguien que vio un movimiento extraño que le pareció, y ahí se ve Ahí ese se ve la vehículo camioneta. que está entrando, ese vehículo que perseguía al camión. Cuando ahí ya frena Fernando, ahí huyen los delincuentes. Sí. No, hay una persona que se cuelga en el estribo, Cuelga. que sube al estribo y Sí. se ve en la cámara que está en la estación de servicio y busca algo, no sabemos qué es. Sí, No podía sabemos buscar qué- el arma, no el sabemos- cargador. O dinero, ¿no? O dinero. O dinero, no sabemos porque no se lo ve, simplemente se lo ve a él cuando sube y está en el marco de la ventana que se aparece esta persona, y cuando se digitaliza la imagen se alcanza a ver, pero no a reconocer tampoco quién es. Qué bárbaro. Efectivamente. Es increíble, es increíble. No, además, mirá, Sí. en un lugar inhóspito, la secuencia ya de por sí te da Sí, sí. calofrío, porque Sí. está en plena cacería, como decís, Nacho, en pleno Sí, sí. movimiento, ¿no? Pero mirá la camioneta cómo se acerca. Es decir, la camioneta venía atrás del camión esperando que el camión se detuviera o que volcara o que generara una mala maniobra. En esta escena, no Sí. sabemos si en algún momento no estuvo adelante, al costado. Claro, En esta eso escena, la camioneta está detrás. ¿Vos descartás, Daniel, que haya otros vehículos involucrados? Por ejemplo, una camioneta No. atrás, una adelante, una al costado. No. Porque la banda tenía 3 camionetas, las puede haber usado tranquilamente en el ataque. Para mí tenía más logística que la que se ve. Qué bárbaro, che. Mirá. Qué Y bárbaro. además, como se dice en la jerga, lo caminaron antes a Claro. Fernando, es decir, le hicieron Evidentemente, inteligencia. Le hicieron una inteligencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, lo caminaron antes, sí, estuvieron observándolo antes de eso. Se organizaron de alguna forma. No sé el motivo, justamente el motivo, cuando esta cuestión que citaba Que quede ahí, Ignacio, definido. de ocasión, oportunidad, motivo. Bueno, el motivo es esencial para entender la esencia de un crimen, ¿no? Sí. Pero todo lo demás está presente, las evidencias físicas están presentes y hablan por sí solas. Sí, lo que está claro, Sergio, un poco prestaba atención en la reflexión que hacías vos. Es decir, a medida que nos alejamos de la capital federal es peor todavía. Sí, es obvio. decir, no es lo mismo capital federal que la provincia de Buenos Aires, que Santa Fe, que Corrientes, que Chaco. A medida que te vas alejando, faltan los recursos, nadie se hace cargo, aparecen los obstáculos, te bloquean. Sí. Te matan a un testigo. Sí. Por eso yo preguntaba Sí. dónde ocurrió esto, porque evidentemente realmente es el Triángulo de las Bermudas. Sí, ¿no? sí. Bueno, este fue un poco el caso de Fernando. Yo pensaba, le tocó a Fernando, le podría haber tocado a cualquiera, realmente. Es decir, los camioneros hoy están en peligro. Claro. Sí, Camioneros hoy están en peligro. Sí, realmente sí. ¿Escuchaste algún otro caso posterior al asesinato de Fernando? En el Chaco no. A raíz de lo que le pasó a Fernando, se empezaron a salir a la luz los casos que habían Claro. pasado, que sí tenían denuncia, pero que las denuncias no prosperaban. Qué bárbaro, ¿eh? Es decir, la banda venía operativa desde hacía tiempo. Claro. Es que no hay miles de delincuentes. Claro. Hay delincuentes que cometen miles de delitos. Claro. O sea, hay una especificidad, los tipos tienen una expertise, ¿no? No es un trabajo, claramente, ser delincuente no es eso. Pero se especializan en Se eso. especializan en eso y los tipos lo cometían en una banda bien organizada. Qué bárbaro. Increíble. Increíble. La verdad no salgo del asombro con todo lo que hemos No, escuchado. mirá, la lista me quedé sin puntos en la hoja de todo Te lo faltan que hojas ahí. sí, de todo lo que hemos marcado, ¿no? Porque la verdad que es una situación. Acá está, mirá. Mirá, todos los puntos Ahí que están fui los haciendo puntos. ahí al costado, todos los puntos que fui marcando acá, de todas las irregularidades que tuvo. Ahora, la pregunta es, Mónica, ¿cómo te preparás vos y tu familia para el juicio? Porque va a ser el obstáculo más increíble. Y realmente te digo, si ustedes logran que esto llegue a una sentencia y que haya un castigo, porque bien lo dijo Daniel, lo dejó ahí sobrevolando, esto es un homicidio criminis causa, es decir, la pena en expectativa es prisión perpetua, Sí. por el artículo 80 del Código. Esto ni siquiera es un homicidio en ocasión de robo, Sí, tal porque cual. acá evidentemente fueron a hacer algo y para asegurarse lo que querían hacer terminaron matando a una Sí, persona. Exacto. Es Sí, prisión sí, perpetua, sí, no sí. es Sí, otra sí, pena. Es a lo que apuntamos desde el primer día. Y bueno, vamos a confiar en lo que queda de camino, a lo que nos vamos a enfrentar.
y yo también voy a tener plena confianza en el jurado que va a participar en este juicio precisamente por jurado, de que sean realmente objetivos con lo que pasó, de que vean cómo asesinan a una persona honesta, un trabajador, y que no puede permitir la sociedad del Chaco, el que vaya a estar como jurado, dejar libre a 4 personas, a 4 asesinos, para que sigan haciendo lo mismo que hicieron con Fernando. Creo que lo que sufrió Fernando y por lo que tuvo que pasar Fernando no tendría que haberlo pasado nadie, y tampoco nadie más de acá en adelante. Entonces vamos a poner las manos, en Dios, que ilumine al jurado y que los condene a cadena perpetua a estas 4 personas que son realmente asesinas. Otra cosa no se puede decir. ¿Ellos eligieron el jurado porque el jurado lo elige el imputado? No, el jurado lo van a elegir en... No, me parece lo que se refiere, Nacho, el procedimiento. Sí. Yo tengo poca experiencia, lamentablemente. Sí. Ellos eligieron el juicio por jurado. Sí, vamos a juicio por jurado. ¿Qué tema, Es decir, el imputado es el que elige la modalidad, tanto un juicio abreviado, un juicio colegiado con 3 jueces o un juicio por jurado. Jurado popular. Van a jurado popular. El 18 es la segunda audiencia preliminar. ¿Qué tema? Donde, ahí se va a definir. Yo no voy a arreglar por juicio abreviado. Así que vamos a ir por juicio, vamos por todo. Qué bárbaro. Que sean condenados como corresponde a cadena perpetua por ser asesinos. ¿Y se sienten acompañados por la Fiscalía? Porque ese es un dato importante. ¿Los acompaña la Fiscalía en esta lucha? En este momento están haciendo todo para que la condena llegue, para que se haga el juicio por jurado. Así que vamos por buen camino desde ese punto de vista. Qué bárbaro. Increíble. Bueno, Mónica, gracias por el valor. Ha venido de Santa Fe. Ha venido de Santa Fe. Acá al Abasto Shopping, a Testigos. Gracias, Daniel. También muchas gracias, Daniel. Por tu aporte, por tu trabajo. Gracias. No salgo del asombro, Nacho. Esperemos que hechos mágicos, hechos casuales que pasaron con estas cosas que nos fueron contando después del crimen de Fernando Frankovich no se repitan en el juicio, ¿no? Sí, yo sigo pensando, ¿no?, en lo grave de lo institucional de la Argentina. Es decir, si una mamá motorizada por el dolor no se mueve, no viaja de Santa Fe al Chaco, no inicia una investigación propia, no contrata a un perito especializado con lo que eso significa, esto queda en la nada. Totalmente. No es fácil, ¿eh? Qué decepcionante. Complicado. Les agradecemos por estar ahí. Esto fue Testigos, el caso de los piratas del norte de la República Argentina. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta el lunes. Lunes 20 Gracias. horas. Nos encontramos acá. Chau.